Hola, me llamo Nate. Tengo 27 años. Vivo solo en una pequeña casa de una planta justo al lado de Mill Creek Road, en Bozeman, Montana. No es gran cosa, pero es mía. Revestimiento de vinilo, techo color óxido y un porche delantero donde me siento con una taza de café la mayoría de las mañanas, simplemente viendo las nubes pasar sobre las montañas brille. La compré barata porque el dueño anterior dejó que el jardín se volviera salvaje y la cimentación tenía una grieta fina. Nada que no pudiera arreglar con algo de tiempo y esfuerzo. Me gano la vida arreglando coches, sobre todo en mi garaje. Antes trabajaba en un taller local en la Avenida 19, pero me cansé de fichar para otro. Así que ahorré lo que pude, convertí el garaje, compré un elevador de segunda mano y empecé a coger trabajos de boca en boca. Frenos, cambios de aceite, motores que tosen y tartamudean. Normalmente consigo que vuelvan a respirar. Algunas semanas son tranquilas, otras tan ocupadas que no doy abasto, pero se compensa. Es un trabajo tranquilo y me gusta. La gente de por aquí me conoce lo suficiente como para saludar, pero no para hacer preguntas, lo cual me viene bien. No soy antisocial, solo no me gusta la charla vacía si no hay algo real detrás. La mayoría de los días voy a lo mío. Me levanto, preparo café, trasteo en el taller, quizá voy a la ciudad por víveres o una copa. Lo de siempre. Era principios de mayo cuando ella se mudó. Lo recuerdo porque acababa de terminar de cambiar la correa de distribución a un Subaru del 2008 de un vecino mayor. Era uno de esos días inusualmente cálidos que te engañan haciéndote creer que el verano ya está aquí. Tenía la puerta del garaje abierta, dejando entrar la brisa, y estaba hasta los codos en grasa cuando oí el rugido de un camión de mudanzas unas casas más abajo. No es que nunca lleven caras nuevas, pero en esta calle vive sobre todo gente mayor, algunas familias y quizá un par de alquileres para estudiantes en la esquina. Así que una cara nueva destaca. Me limpié las manos con un trapo y me apoyé en el marco de la puerta, mirando un minuto. Ahí estaba ella, una mujer de unos 40 y tantos, quizá, con una figura que se movía como si supiera exactamente a dónde iba, aunque las cajas a su alrededor dijeran lo contrario. Llevaba una camiseta de tirantes gris y unos pantalones negros sueltos, enrollados en los tobillos, el pelo recogido en un moño informal que, de algún modo, parecía elegante sin esfuerzo. No tenía prisa. Levantó una caja de la parte trasera del baúl como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Sin esfuerzo, sin pedir ayuda. Aún así, algo en mí se detuvo. No de forma rara, solo, lo noté. Volví a trabajar, o lo intenté, pero seguí mirando calle abajo cada pocos minutos. Al final, dejé de fingir y caminé hasta el buzón, aunque estaba vacío. Al darme la vuelta, ella levantó la vista y me miró. No saludó con la mano, solo asintió como si ya fuéramos vecinos, como si no necesitara una presentación para reconocer mi presencia. Fue extraño lo natural que se sintió, como un silencio que no necesita llenarse. Esa noche asé un filete en el patio trasero y lo comí con las botas puestas. El aire tenía esa frescura de principios de verano, lo bastante fresco como para ver tu aliento si te quedabas fuera después de las 9, pero lo bastante cálido como para fingir que era julio si te ponías al sol. Podía oír el sonido de cajas abriéndose, cajones deslizándose, música suave saliendo por las ventanas abiertas de la casa nueva. Aún no sabía su nombre, pero ya sentía que pertenecía aquí. Pensé en acercarme, decir algo amable, ¿necesitas una mano? O bienvenida al vecindario. Pero algo me contuvo. No eran nervios, solo, el momento no era el adecuado. Me quedé en el porche hasta que el sol se escondió tras los árboles, viendo la última luz dorada reflejarse en la ventana del segundo piso. No lo sabía entonces, pero algo había cambiado. Algo pequeño, como una aguja desviándose apenas un poco del centro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad por alguien que no fuera el motor frente a mí. No la vi la mañana siguiente ni la otra. Solo su coche, un Lexus RX antiguo, de unos 10 años, limpio pero no perfecto de concesionario. Aparcado en la entrada, en ángulo,
como si aún se estuviera acostumbrando a la curva de la acera. Las persianas del frente permanecían cerradas la mayor parte del día. Una luz del porche se encendía al anochecer. Y por la noche, si salía a tomar el aire, veía el tenue resplandor azul de un televisor tras el cristal. Sin movimiento, sin voces, solo presencia. Luego, el jueves por la tarde, justo cuando estaba vaciando el radiador de un viejo Ford Escape, oí pasos subiendo por mi entrada de grava. No eran apresurados ni nerviosos, sino firmes, medidos. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano y me incorporé, aún con la llave en la mano enguantada. Ella estaba allí, lo bastante cerca como para que percibiera el tenue aroma de su champú, algo suave y cítrico. Llevaba el pelo suelto esta vez. El pelo suelto esta vez, con las puntas ligeramente onduladas, como si se hubiera secado al aire así. Llevaba una chaqueta vaquera sobre una blusa blanca suelta, con las mangas remangadas hasta los codos. Sin maquillaje, que yo pudiera notar, y sin necesitarlo. «Hola», dijo, con una voz tranquila pero no fría. «Siento molestarte». «No me molestas», respondí, tirando el trapo sobre mi hombro. «¿Qué pasa?» Sonrió levemente, pero la sonrisa no le llegó del todo a los ojos. «Mi coche está dando problemas. Arranca, pero se apaga cuando me detengo. Iba a llevarlo a la ciudad, pero, sinceramente, apenas conseguí volver del supermercado sin que se me calara en cada semáforo». Asentí. «Lexus RX, ¿no?» «Sí, 2013. Probablemente la válvula de control de ralentí. Puedo revisarlo si quieres». Sus hombros se relajaron un poco. «¿De verdad harías eso?» «Claro, es básicamente lo que hago», dije, señalando con el pulgar hacia el garaje. Soltó una pequeña risa. «Claro. Perdona. Aún estoy aprendiendo quién es quién en esta calle». «Soy Nate, por cierto», dije, limpiándome la mano antes de ofrecérsela. «Rachel», respondió, estrechándola. Su apretón era firme, seguro. «Encantada de conocerte, Nate». «Igualmente, Rachel». Nos quedamos ahí parados un segundo más de lo necesario. No apartó la mirada. Yo tampoco. Luego asintió hacia su entrada. «Puedo traer las llaves. Está aparcado justo enfrente. Te sigo». Mientras caminábamos juntos, me fijé en la forma en que se movía. Ni rígida, ni presumiendo, simplemente alguien que había aprendido a estar cómoda en su propia piel, aunque le hubiera costado unos cuantos golpes por el camino. Se notaba. El capó de su coche aún estaba caliente. Lo levanté, lo aseguré y le pedí que lo encendiera. Arrancó bien, pero el motor al ralentí sonaba irregular, como si estuviera recuperando el aliento entre latidos. «Sí», le dije. «Puede que haya que limpiar la válvula de control de ralentí, o incluso cambiarla». Se acercó y se puso a mi lado, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. «¿Puedes arreglarlo aquí? Tendría que meterlo en el garaje. Unas 2 horas, como mucho». «Vale», dijo, asintiendo despacio. «¿Cuánto cobras?» Hice una pausa. «Vamos a llamarlo un favor de vecino. El primero va por la casa». Levantó una ceja. «¿Esa es tu política con todos los vecinos nuevos?» «Solo con los interesantes». Eso la hizo sonreír. Y esta vez sí le llevó a los ojos. «Bueno, en ese caso, ¿cuándo te viene bien?» «Mañana por la mañana. Tengo un hueco entre trabajos». «Traeré café», dijo, dándose la vuelta para volver a su puerta. «Lo tomo solo», le grité. Se giró a medias y me lanzó una mirada, mitad divertida, mitad curiosa. «Claro que sí». Esa noche no encendí la tele. Me senté otra vez en el porche, mirando las ventanas de enfrente. Esta vez, una estaba abierta. Y por primera vez en toda la semana, vi que apagaba las luces a medianoche. A la mañana siguiente llegó puntual, justo antes de las 9. El sol aún no había disipado el frío, así que el aire conservaba ese frescor de montaña que se nota en la punta de los dedos. Yo ya estaba en el garaje, subiendo la puerta y preparando las herramientas en el banco,
cuando escuché el crujido de sus ruedas sobre la grava. Rachel entró despacio, con cuidado como siempre, y aparcó justo donde había dejado los conos. Al bajar del coche, llevaba 2 cafés en una mano y una bolsa de papel en la otra. «Buenos días», dijo, tendiéndome uno. ¿Lo sigues tomando solo? Sí, respondí, sonriendo al cogerlo. Gracias. Me imaginé que también serías de los que se saltan el desayuno. Levanté una ceja. ¿Tan obvio? Ella sonrió de medio lado y levantó la bolsa. Muffin de plátano y un burrito de desayuno. Repartimos como quieras. Nos sentamos en un par de viejas sillas plegables frente al garaje mientras el coche se enfriaba lo suficiente para poder trabajar en él. Ella bebía el café despacio. Yo ataqué el burrito. Se recostó en la silla, dejando que el sol le diera en la cara. ¿Siempre trabajas desde casa?, preguntó. Casi siempre. El boca a boca trae suficiente trabajo. Además, aquí tengo todo lo que necesito. Echó un vistazo hacia el garaje. ¿De verdad montaste todo esto tú solo? Poco a poco. Me llevó unos 2 años dejarlo bien. Antes trabajaba para otro. No me gustaba. Asintió. Sí, lo entiendo. Había algo en la forma en que lo dijo. No fue casual, no era solo por cortesía. Había peso ahí. No dio más detalles y yo no pregunté. Terminé el burrito y me limpié las manos. Podemos empezar ya, dije, abriendo el capó y colocando una lámpara de trabajo. Y empecé a desconectar la manguera de admisión. Rachel se quedó junto al lateral abierto del garaje, observando. ¿Siempre eres así de manos a la obra?, preguntó, inclinando la cabeza. Sí, así me criaron. Mi padre no era del tipo emocional, pero podía desmontar un motor con los ojos vendados. Sonrió levemente. Suena como mi ex. Levanté la vista. ¿Mecánico? No, dijo, riendo. Emocionalmente inaccesible. Hubo un momento en el que ambos nos reímos, y luego nos quedamos en silencio. Volví al motor, concentrado en los tornillos. Su comentario quedó flotando en el aire un segundo de más. ¿Eres de Montana originalmente?, pregunté, sacando la pieza de su alojamiento. Negó con la cabeza. Portland. Me mudé aquí hace 2 semanas. Quería empezar de cero. Asentí, pero no dije nada. Había escuchado esa frase antes. Empezar de cero casi siempre significaba que antes había habido algo desordenado. Ella se acercó un poco más, apoyándose en el marco de la puerta del garaje. ¿No te sientes solo aquí? Me detuve, con las manos todavía en el motor. A veces, respondí con sinceridad. Pero me gusta la tranquilidad. Te da espacio para pensar. Rachel guardó silencio un instante. Luego dijo. Demasiado espacio puede hacer que recuerdes cosas que intentabas olvidar. Levanté la vista. Sus ojos estaban fijos en los árboles al fondo de mi propiedad, no en mí. No parecía alguien que se abriera fácilmente, pero lo estaba haciendo a pedazos. Sí, dije, pero también puede ayudarte a descubrir lo que realmente quieres. Finalmente me miró, y algo en su expresión, suave, un poco cansada, pero curiosa, me hizo sentir que escuchaba más allá de mis palabras. Terminé de limpiar la válvula de control de ralentí, la volví a colocar y apreté todo en su sitio. Cerré el capó y señalé el coche. ¿Quieres probarlo? Se subió, encendió el motor. Sonaba suave y constante, como debía. Sonrió ampliamente y bajó la ventanilla. Eres bueno. Lo intento. Puso la palanca en park y salió. En serio, gracias. En un taller me habrían estafado. Probablemente, dije, limpiándome las manos. Algunos sitios ven entrar sola a una mujer y huelen el dinero. Me miró un largo segundo. No eres como la mayoría de los hombres, dijo en voz baja. No supe cómo responder. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque la forma en que lo dijo me apretó el pecho. Antes de que pudiera hablar, añadió. ¿Tienes planes para cenar? Lo dijo con tanta naturalidad que casi no percibí el peso detrás.
Parpadeé. ¿Esta noche? Asintió, apartándose un mechón de cabello de la cara. Dudé lo justo para sentirlo. No tengo planes, dije. ¿Cocinas tú? A menos que te ofrezcas tú. Tengo una parrilla y unos filetes decentes. Sonrió otra vez, más despacio esta vez, como dejando que el momento se estirara. ¿A las 7? A las 7. Se inclinó hacia el coche, tomó la bolsa del café y me la tendió. Quédate con los muffins. Y luego se fue. Me quedé en el garaje, con las manos llenas de grasa, viendo cómo las luces traseras de su coche se perdían calle abajo. Pasé gran parte de la tarde limpiando la parrilla como si fuera a recibir una inspección. No es que estuviera sucia, simplemente me daba algo que hacer con las manos, algo en lo que concentrarme. Pero por más que frotara las rejillas o reorganizara el especiero, seguía escuchando su voz en mi cabeza. No eres como la mayoría de los hombres. No era una frase ensayada. No la dijo con una sonrisa ni un guiño, sino en silencio, como si lo sintiera de verdad. Y ahora aquí estaba yo, revisando el tanque de propano 2 veces y limpiando una mesa del porche que solo había visto envases grasientos de comida para llevar y una revista de coches medio leída. A las 6, tenía 2 filetes de lomo descongelándose en un plato, un par de mazorcas listas y una nevera con cerveza junto al porche. Me duché, me puse una camisa limpia y traté de no darle demasiadas vueltas. No era una cita. No oficialmente. Solo venía a cenar. Vecinos amables, ¿no? Aún así, cuando la vi caminar por mi sendero justo antes de las 7, algo en aquello no parecía casual. Rachel se había cambiado a una blusa negra y unos vaqueros que le ceñían las caderas de una forma que no intentaba llamar la atención, pero tampoco lo evitaba. Llevaba una botella de vino en una mano y una sonrisa tranquila en el rostro, de esas que no revelan nada y lo dicen todo a la vez. Eres puntual, dije, abriendo la puerta mosquitera. Y has limpiado el porche, respondió, mirando alrededor. ¿Soy especial o a todo el mundo le das este trato? ¿Trato? Solté una risa suave y me aparté para dejarla pasar. Solo a las interesantes. ¿Recuerdas? Me tendió la botella. Cabernet. No sabía qué tipo de hombre eras, pero pensé que el tinto encajaría. Acertaste. Nos sentamos fuera mientras el cielo se volvía dorado tras la línea de árboles. Encendí la parrilla y Rachel se apoyó en la barandilla, con una cerveza en la mano, mirándome como si estuviera haciendo algo mucho más impresionante que dar la vuelta a los filetes. ¿Haces esto a menudo? Preguntó. ¿Asar? No. ¿Invitar gente? Negué con la cabeza. No mucho. Eres la primera en un buen tiempo. Asintió, como si no le sorprendiera. Luego, sin mirarme, dijo. Está bien. Aquí es tranquilo. Es lo que me gusta. Se giró para mirarme. Es lo que necesitaba. Otra vez, esa capa debajo de sus palabras, como si todo lo que dijera llevara el peso de algo no dicho. ¿Huyes de algo? Pregunté, arrepintiéndome al instante de la franqueza. Pero no se inmutó. No huir, dijo despacio. Solo dejé de intentar arreglar cosas que ya estaban rotas. La miré entonces, de verdad, y me dejó. El silencio entre nosotros no era incómodo, era el tipo de quietud en la que algo importante podía pasar si lo permitías. Cenamos fuera, con los platos sobre las rodillas, una lista de reproducción suave sonando por la ventana abierta de mi cocina. Se rió de algo que conté sobre mi primer intento de asar, que acabó en pollo carbonizado y una llamada a los bomberos. Y cuando se rió, se inclinó un poco hacia mí. No lo suficiente para tocarme, pero lo suficiente para sentirlo. Cuando terminamos, le serví una copa del vino que había traído y nos acomodamos en los escalones del porche, con los pies estirados sobre la grava. El aire se había enfriado y ella se bajó las mangas, cruzando los brazos sin pensarlo. Me levanté, entré en la casa y regresé con una sudadera vieja, se la tendí. La miró un segundo y luego me miró a mí. Gracias, dijo en voz baja, poniéndosela. Le quedaba enorme,
y por alguna razón, eso me golpeó más fuerte de lo que debería. Recogió las piernas, con las mangas cubriéndole a medias las manos, y dio un sorbo lento de vino. ¿Siempre lo pones tan fácil para sentirse segura?, preguntó. ¿Qué? Lo digo en serio, dijo, mirando al frente. Tienes algo, como que no lo intentas, pero no siento que tenga que estar a la defensiva. No supe cómo responder, así que dije la verdad. Quizás solo me alegra que estés aquí. Ella volvió a mirarme, y esta vez no apartó la vista. Sus ojos no eran coquetos ni juguetones, eran firmes, tranquilos, enfocados. La mirada de alguien que ha estado solo demasiado tiempo y no se dio cuenta de cuánto echaba de menos que lo vieran. Habría sido fácil inclinarme en ese momento. El espacio entre nosotros era casi inexistente. Podía sentir su calor a través de la sudadera, el roce de su rodilla contra la mía, pero no lo hice, y ella tampoco. En cambio, se levantó un minuto después, me dio la copa vacía y dijo: «Ha sido la mejor cena que he tenido en mucho tiempo. Me alegra». Se detuvo al borde del porche. ¿La misma hora la próxima semana? Se me tensó un poco la garganta. ¿Quieres? No lo preguntaría si no quisiera. Asentí. La misma hora. Me dio una última mirada, y había algo en ella. Silencioso, casi vacilante. Luego sonrió, se giró y bajó por el sendero hacia su casa, mi sudadera aún colgando de sus hombros. Y por un segundo, me permití imaginar que se sentiría verla caminar hacia mí en lugar de alejarse. La semana siguiente pasó más lenta de lo que esperaba. Me mantuve ocupado, 2 reconstrucciones de motor, un cambio de transmisión y una llamada de emergencia de un tipo que juraba que unos mapaches se habían instalado bajo su capó. Pero entre cada trabajo, cada viaje a la tienda de repuestos, cada trapo manchado de aceite que tiraba al cubo, mi mente volvía a esa noche en el porche. Su risa, como se veía con mi sudadera, ese momento en que nuestras rodillas se tocaron y ninguno se apartó. No se lo conté a nadie. Tampoco es que tuviera a quien. No salía con mucha gente. Saludaba a algunos vecinos, compartía una cerveza de vez en cuando con el de 2 casas más abajo, y poco más. Mi mundo era pequeño, a propósito pequeño, pero de algún modo Rachel había entrado en él sin pedir permiso, y ya no se sentía pequeño. El viernes por la tarde, llamaron a mi puerta sobre las 4. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en un trapo y abrí, medio esperando un paquete. Era ella. Rachel estaba allí, con una bolsa colgada al hombro. Sin maquillaje, el pelo recogido, llevando la misma maldita sudadera que le había dado. Ahora parecía aún más vivida, como si no se la hubiera quitado mucho desde entonces. Espero que esto no sea raro, dijo, levantando la bolsa. Hice demasiada pasta. Pensé que tal vez no tendrías ganas de cocinar esta noche. Sonreí. Pasa. Entró como si lo hubiera hecho 100 veces, como si no fuera nuestra primera cena real dentro de la casa. La llevé a la cocina, aparté unas herramientas del mostrador, costumbre vieja, y ella dejó la bolsa, sacando 2 recipientes y una botella de vino tinto. Todavía no sé qué tipo de hombre eres, dijo, descorchándolo sin esperar mi respuesta. Pero sigo pensando que el tinto es lo tuyo. Eres constante. Cenamos en la mesa pequeña junto a la ventana. La pasta era simple, penne, tomates, hierbas frescas, un poco de queso, pero sabía a algo hecho con cuidado. Rachel bebía vino mientras hablaba, más despacio que de costumbre, como midiendo el peso de cada palabra. Antes me encantaba cocinar, dijo. Lo hacía todos los domingos. Grandes cenas, amigos, familia, música sonando. Luego, en algún momento, se convirtió en comidas congeladas y silencio. No la apuré, solo escuché. Al principio el silencio no me molestaba, continuó, pero con el tiempo se volvió ruidoso. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, respondí. Sé exactamente a lo que te refieres. Entonces me miró, con los ojos más suaves de lo que se los había visto nunca. Un poco vulnerables. Este pueblo, tu garaje,
Incluso tu porche, es el primer lugar que me ha parecido tranquilo sin sentirse vacío. No supe qué decir. Sentí que ese momento volvía a acercarse, esa tensión que no incomoda, solo carga el aire. Terminamos de cenar y pasamos al sofá. Hojeé una vieja colección de discos que había heredado de mi tío. Ella eligió un álbum de Fleetwood Mac, dijo que le recordaba a viajes en coche con su madre. El crujido del vinilo llenó el silencio entre nosotros mientras sonaban las primeras notas de Landslide. No hablamos durante un rato. Rachel estaba con las piernas recogidas, una copa de vino entre las manos, mirando girar el disco como si ahí estuvieran las respuestas a preguntas que aún no había dicho en voz alta. Creo que me casé demasiado joven, dijo por fin. La miré. No me miraba. Yo tenía 24, él 35. Al principio era emocionante, como si él conociera el mundo y yo apenas lo estuviera alcanzando. Pero después me di cuenta de que siempre estaba alcanzándolo. Y al final, dejé de intentarlo. No la interrumpí. No pedí detalles. Solo esperé. Rachel me miró entonces, encontrando mis ojos bajo la luz suave. No te cuento esto para descargarme, dijo. Solo, no quiero que pienses que aparezco sin pasado. Lo tengo, y es largo, y no todo es bonito. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Rachel, no espero algo limpio. Me dedico a arreglar cosas rotas, ¿recuerdas? Eso la hizo sonreír. No mucho, solo lo suficiente para mostrar que me había escuchado. Entonces, despacio, con cierta duda, dejó que sus dedos descansaran sobre los míos. Ese pequeño gesto se sintió más fuerte que cualquier palabra de la noche. No me moví. Su pulgar rozó levemente mi piel y juro que lo sentí en el pecho. No dijo nada más. Pero en ese silencio, algo cambió. El espacio entre nosotros ya no era de vecinos. No era casual, ni amistoso, ni ligero. Estaba cargado. Se quedó un poco más. Escuchamos las dos caras del disco. Cuando por fin se levantó para irse, la acompañé a la puerta. Allí dudó, con los dedos aún en la correa de su bolso. No sé qué es esto, dijo en un susurro. Asentí. Yo tampoco, pero no se siente mal. No, respondió en voz baja. No se siente mal. Entonces se inclinó. No para besarme, todavía no, pero lo suficiente para que su frente tocara la mía un segundo. Un aliento, un silencio compartido. Luego se apartó y salió a la noche, y yo me quedé en el umbral con la sensación de que algo que no sabía que estaba esperando por fin había llegado. Los días después volvieron a ser tranquilos, pero no de la misma manera. Rachel no pasó por aquí, y yo no le escribí. No era incómodo ni tenso. O al menos no lo sentía así. Era como si los dos dejáramos que ese último momento reposara, que respirara, como cuando aprietas un tornillo lo justo y luego te apartas para ver si el arreglo se mantiene solo. Aún así, su ausencia tenía presencia. Me sorprendía levantando la vista de un motor para ver si la encontraba caminando por la calle, tal vez con esa sudadera aún colgándole. Escuchaba una puerta de coche y levantaba la cabeza sin darme cuenta. No me había dado cuenta de cuántos sonidos había aprendido a ignorar hasta que empecé a buscarlos por si era ella. Era sábado por la mañana cuando por fin la volví a ver. Estaba a mitad de cambiar el radiador de un Civic del 99 cuando escuché pasos sobre la grava. Pasos familiares. Levanté la vista y ahí estaba, sin la sudadera esta vez, con una camisa azul claro metida dentro de unos pantalones cortos color caqui, las gafas de sol empujadas hacia atrás sobre el pelo. Llevaba un libro en una mano y una pequeña bolsa de papel marrón en la otra. «Hola», dijo con naturalidad, como si no hubiera estado en mi cabeza cada hora desde el jueves. ¿Demasiado temprano para visitas? No, si tienes café en esa bolsa. Sonrió y me la tendió. Y un scone, porque leí en alguna parte que los mecánicos viven de cafeína y carbohidratos. No estás equivocada. Se sentó en una silla plegable justo fuera del garaje, con las piernas cruzadas, abriendo el libro mientras yo trabajaba. No hablamos durante un rato,
solo el sonido de mis herramientas, el suave pasar de páginas y algún que otro sorbo de café. Yo le echaba miradas de vez en cuando. Parecía tranquila, como si perteneciera ahí, justo lo bastante cerca para importar. No sabía cómo algo tan simple podía sentirse tan reconfortante, pero lo hacía. Al cabo de un rato, cerró el libro y se estiró, levantando los brazos sobre la cabeza. ¿Así que esta es toda tu vida?, preguntó. ¿Qué? ¿Arreglar coches? Sí, este garaje, estas herramientas, esta calle. Asentí. Básicamente. ¿Nunca quieres más? Me detuve, llave inglesa en mano. A veces, pero más no siempre significa mejor. He visto a muchos perseguir grandes sueños y acabar solos, amargados, arruinados. Esto se siente honesto, real. Rachel asintió despacio, como guardando esa respuesta en algún lugar privado. Yo antes lo quería todo, dijo. La casa, la carrera, el tipo que llamara a la hora de comer solo para decir que me echaba de menos. Concedí casi todo, pero la parte que importaba no duró. ¿Qué pasó? Se encogió de hombros. Empezó a llamar menos, y luego nada. Al final, era como vivir con un extraño con el que ya no podía hablar. No dije nada, seguí trabajando, dándole espacio por si quería continuar. Me quedé más tiempo del que debía, admitió, porque pensé que irme significaría fracasar. No fracasaste. Ni siquiera sabes la historia. Sé lo que es aferrarse a algo que ya se soltó de ti. Nuestras miradas se encontraron un instante. Sin palabras, sin movimiento, solo ese entendimiento silencioso que llega cuando alguien dice exactamente lo que estabas demasiado cansado para poner en palabras tú mismo. Esa noche me invitó a su casa. Me escribió hacia las 6. Te sigo debiendo una cena. Hago un salteado decente. Su casa olía a ajo, jengibre y algo más que no supe identificar pero que no quería dejar de respirar. Las luces estaban bajas, música suave salía de un viejo altavoz en el alféizar. Llevaba un vestido rojo oscuro sencillo, sin pretensiones, solo ella. Cenamos en la isla de la cocina, nos reímos más de lo que hablamos, y en algún momento, entre la segunda copa de vino y la primera tanda de fideos de arroz quemados, me di cuenta de que hacía años que no sonreía tan fácilmente. Después de cenar, nos sentamos en su porche trasero, los pies sobre la barandilla, su hombro descansando ligeramente contra el mío. ¿Por qué se siente como si esto siempre hubiera estado aquí?, preguntó en voz baja. Porque quizá teníamos que encontrarlo ahora, no antes. Me miró un largo segundo. Luego extendió la mano, tomó la mía y entrelazó los dedos lentamente. Sin prisas, sin probar, solo real. Sin juegos, sin fingir que no estábamos cayendo en algo que aún no sabíamos cómo llamar. Apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así hasta que salieron las estrellas. Y cuando caminé de vuelta a casa más tarde, el aire nocturno estaba fresco y tranquilo, pero no me sentía solo. Me sentía conectado, y eso me asustaba de la mejor manera posible. El lunes llegó, pero no se sentía como lunes. Me desperté antes de lo habitual, antes de que el sol hubiera cruzado la línea de la sierra. Preparé café, salí con la taza y me senté en el porche con la misma sudadera que Rachel había llevado la semana anterior. Todavía tenía el leve aroma de su champú, cítrico, limpio, familiar de una forma que no podía explicar. Sostuve la taza con ambas manos y vi cómo la luz temprana se extendía por el césped como si buscara algo. Ella no escribió. Yo tampoco, pero no era distancia. Se sentía más como una pausa, como si los dos supiéramos que algo había cambiado y solo lo dejáramos asentarse antes de decirlo en voz alta. Alrededor del mediodía. Conducía de vuelta a casa para recoger una pieza de un Bronco del 94 que estaba restaurando. De camino, pasé por delante del supermercado y vi su coche aparcado cerca de la entrada. Sin pensarlo, entré. Ella justo salía, con una bolsa de papel bajo cada brazo, las gafas de sol ocultándole los ojos, pero no la sonrisa que se le dibujó al verme. «Qué casualidad verte aquí», dijo. «¿Siempre compras sola?»
Solo cuando quiero encontrarme con alguien. Rey. ¿Necesitas una mano? Asintió, señalando las bolsas. No diría que no. Llevé la compra hasta su coche. Ella lo abrió, levantó el maletero y colocamos las bolsas dentro. Luego, sin decir nada, se recostó contra el lateral del coche y me miró. ¿Estás ocupado?, preguntó. Hoy no. ¿Quieres pasar un rato? Tengo té helado. Del de verdad, no de botella. Asentí. Suena perfecto. De vuelta en su casa, se movía por la cocina como si hubiera estado esperando visita todo el día. Sirvió 2 vasos, añadió rodajas de limón y me dio uno. Nos quedamos en la encimera, hablando de nada en particular, lo seca que había sido la temporada, si la nueva panadería del centro valía la pena, la forma en que el tiempo pasaba diferente cuando no tenías a nadie esperándote. Ella se apoyó en el fregadero, bebiendo su té, el vaso húmedo en su mano. «¿Sabes?», dijo en voz baja, antes odiaba el silencio. «¿Por qué?». Porque me recordaba todo lo que no se decía. Me acerqué un poco. ¿Y ahora? Ahora, dijo, dejando el vaso despacio, no me importa, si estoy con la persona adecuada. El aire cambió. Estaba a 2 pasos de ella, y esos 2 pasos sonaban más fuertes que todo el mundo a nuestro alrededor. La observé respirar. La forma en que sus ojos se quedaban en los míos sin apartarse, sin juegos, sin dudas. Di el primer paso. Ella no se movió. Luego el segundo. Ya estábamos a pocos centímetros. Vi cómo sus pupilas se oscurecían, el pequeño cambio en sus hombros, como si se afirmara contra algo que ya la estaba atrayendo. Rachel, dije, sin saber muy bien qué iba a decir después, pero no hizo falta. Ella cerró la distancia. Sus labios tocaron los míos como si hubiera estado conteniendo ese aliento durante días. Suaves, lentos, seguros. No fue un momento de fuegos artificiales, ni una escena de película con música creciendo de fondo. Fue mejor. Fue tranquilo, cálido, real. Su mano encontró mi pecho, los dedos aferrando ligeramente la tela de mi camisa como si necesitara sentir algo sólido. Mis brazos se deslizaron alrededor de su cintura. Y por un momento, simplemente estuvimos ahí, conectados, firmes, sostenidos en un silencio que decía todo lo que no habíamos dicho. Cuando se apartó, no fue con prisa, solo una pausa, su frente descansando suavemente contra la mía, los ojos cerrados. No hablamos. Solo compartimos el mismo aire. Exhaló despacio y susurró. No estaba planeando esto. Yo no estaba planeando encontrarte, respondí. Soltó una risa baja, suave, sincera. Y luego nos besamos otra vez. Esta vez más largo, más profundo, no probando el momento, sino entregándonos a él. Cuando nos detuvimos, el sol ya se había movido a través del suelo de la cocina y su té estaba tibio en la encimera. La ayudé a guardar la compra. Después, nos movimos por la casa como si lo hubiéramos hecho 100 veces. Manos rozándose, sonrisas cruzadas, cosas no dichas llenando el espacio entre acciones. Y cuando me fui un par de horas después, no necesité preguntar cuándo la volvería a ver, porque ya no era una pregunta, era un ritmo. La vi todos los días después de eso, por un tiempo. Algunos días venía al garaje con café. Otras veces encontraba una nota doblada bajo mi puerta, su letra clara y segura, diciendo algo como, hice sopa. Ven cuando termines con la grasa y los engranajes. Y algunas noches no hacía falta decir nada. Yo solo encendía la luz del porche, dejaba la puerta sin cerrar, y ella entraba después de anochecer. Sin explicaciones. Nos sentábamos en silencio, hombro con hombro, con sus piernas metidas bajo las mías en el sofá, y mis dedos dibujando círculos lentos en el dorso de su mano. Había algo en estar con ella que hacía que todo lo demás se sintiera más suave. Yo seguía arreglando coches. Ella seguía reservada la mayor parte del día. Pero en esos pequeños rincones de tiempo que tallábamos juntos, era como si el mundo dejara de empujarnos. Me habló de su antiguo apartamento en Portland,
de cómo la luz entraba por la ventana de su cocina a las 7 en punto, de su librería favorita que cerró, de la amiga que se alejó después de su divorcio, de la sensación de empezar de nuevo cuando no se sentía preparada. Le conté sobre mi padre, la forma en que solía trabajar en silencio, y cómo yo heredé eso de él. Le hablé del perro que casi adopté, pero no lo hice. De la vez que conduje toda la noche solo para ver el océano, y que al llegar me quedé sentado en mi camioneta porque no sabía qué se suponía que debía sentir. Ella no me pidió más de lo que yo podía dar. Y yo no le pedí que se quedara más de lo que quisiera. Era fácil, natural, y quizá por eso se sentía tan frágil, porque nada fácil dura para siempre. Una tarde de finales de julio, cuando el cielo empezaba a oscurecer, Rachel vino con un plato de barritas de limón y una expresión que no supe leer de inmediato. Se sentó a mi lado en el porche, puso el plato entre nosotros y se quedó mirando al otro lado de la calle durante un buen rato. Me llamaron de un trabajo al que postulé antes de mudarme, dijo. La miré. En Bend, en el centro de Oregón. Una firma de diseño. Es lo que hacía antes. Lo que me prometí que nunca volvería a hacer. Esperé. No dije nada. Ella subió las rodillas y las rodeó con los brazos. No he dicho que sí, pero puede que lo haga. Una brisa atravesó los árboles. En algún lugar de la calle, una puerta mosquitera se abrió y se cerró. No me debes nada, dije en voz baja. Entonces me miró. Lo sé. Nos quedamos ahí hasta que la luz del porche se encendió. Se inclinó, apoyó la cabeza en mi hombro como siempre hacía. No esperaba esto, dijo. Tú, este pueblo, nada de esto. Yo tampoco. Creo que necesitaba saber que todavía podía sentir algo, que no estaba rota. No lo estás. Ella no respondió. No hacía falta. A la mañana siguiente, su coche ya no estaba. No estaba cargado para una mudanza. No había remolque. Simplemente no estaba. No dejó una nota. Pero unos días después, encontré mi sudadera doblada con cuidado en mi escalón. Dentro, una de esas barritas de limón, aún blanda, envuelta en papel encerado. Sin palabras. Solo ese pequeño gesto silencioso, como un gracias, como un adiós. Y me quedé ahí mucho rato, con el sol de la mañana calentándome la cara, la calle tranquila otra vez, como antes de que ella llegara. Solo que ahora ya no se sentía igual.